Hola amigos, estamos de vuelta una edición más en el programa de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy realizaremos bombones de mantequilla salada. Veámoslos. Bueno, pues hoy prepararemos bombones de chocolate con leche y caramelo. Para ello tenemos preparado nuestra manteca de cacao, unos moldes, en este caso he escogido ese tipo de molde, más si queréis tener un molde redondo, un molde rectangular, como queráis. Para el día de hoy os mostramos este. El día de hoy en el programa Paso a Paso os enseñaremos a hacer la técnica del gotelé. Con lo cual, manteca de cacao coloreada blanca, un pincel y espolvoreamos en nuestro molde. Una vez lo tenemos, lo pasaremos a reservar. Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestra ganache de caramelo. Para ello, usamos un chocolate ligeramente caramelizado y aparte el azúcar, en vez de incorporar la ganache como azúcar, lo incorporamos como caramelo. Incorporamos una pequeña cantidad hasta que empieza a caramelizar. El caramelo, siempre que lo hagáis, poned el azúcar poco a poco, nunca lo pongáis todo de golpe porque os puede hacer grumos. Con lo cual, una pequeña cantidad y según vaya caramelizando, incorporamos la otra cantidad de azúcar. Ya empieza a caramelizar, como veis el humo, e incorporamos la otra parte de azúcar. Ya tiene color de caramelo, ya huele a caramelo, ya es un caramelo. Así que poco a poco incorporamos nuestro líquido. Con cuidado que esta parte salta. Poco a poco apagamos el fuego y continuamos incorporando el líquido. Incorporamos la glucosa. Una vez que tenemos ya el caramelo bien disuelto, lo paramos. Una vez ya tenemos el caramelo, vamos a verter sobre el chocolate. Cogemos siempre un colador porque puede quedar algún grumo, entonces para evitarlo. Y ahora realizamos nuestra ganache. Fijaos qué textura empieza a adquirir ya. Incorporamos la mantequilla. Que tendríamos la ganache preparada para poner en nuestros moldes. Para este bombón de caramelo hemos escogido hacerlo con chocolate con leche, con lo cual ya sabéis, vamos a hacer la técnica del atemperado. Chocolate caliente a 45 grados, vertemos sobre la mesa y siempre dejamos una pequeña cantidad que servirá después cuando el chocolate esté frío y ponerlo aquí dentro, se nos queda a 31 grados. Temperatura perfecta de atemperado. Estiramos bien, sin miedo, siempre recogiendo todo el chocolate. Nunca dejaremos partes sueltas porque cristalizarán antes y harán grumos. Con lo cual, lo estiramos bien a fin de enfriarlo lo más rápido posible. No tengáis miedo de estirarlo, así se enfriará mejor y el cristal beta prima, que es un cristal que tenemos dentro del chocolate, actuará en función con los demás cristales para temperar perfectamente. Ahora es el momento de recogerlo. Recogemos todo el chocolate, mezclamos bien y ya será el momento de introducirlo dentro de nuestros moldes. Pues ya tenemos el chocolate atemperado y nuestro molde, con lo cual vamos a hacer ahora nuestra camisa del bombón. Ya sabéis que bombones tenéis tipo guitarra, el cual haces primero el relleno y después lo bañas. En este caso es a la inversa. Primero hacemos la camisa, el relleno y luego lo cerraremos. Pero no os preocupéis que lo vamos a hacer todo. Y rellenaremos nuestros moldes.
Limpiamos el borde. Y ahora vamos a picar el molde. ¿Para qué? Para que las burbujas que se nos quedan abajo salgan para arriba. Si os fijáis, tenemos burbujas. Quiere decir que abajo había aire y ha subido para arriba. Entonces tenemos un bombón totalmente liso. Entonces ahora volcamos nuestro chocolate para tirar todo el exceso que tenemos dentro del molde. Golpeamos bien para que nos quede una camisa bien fina. Si golpeamos poco será un bombón muy grueso, con lo cual siempre fijaos la cantidad de chocolate que sale. Volteamos, raspamos nuestro molde y ya tenemos preparado para llevar a nuestra nevera. Podemos guardarlo así, pero aprovechando el día os voy a enseñar otra técnica. Utilizamos una hoja de plástico y pondremos el bombón boca abajo. ¿Para qué? Cuando cristalice nos hará una rebaba inferior y nos ayudará a hacer el relleno. Con lo cual, como queráis, señores, o lo ponemos directamente así o lo ponemos con nuestro plástico. Vamos a la nevera. Bueno, pues ya tenemos todo para nuestro bombón, nuestro encamisado, nuestra ganache y la manga. Así que vamos a por él. Ya tenemos nuestro molde y la ganache en nuestra manga. Así que vamos a rellenar. Una vez relleno, golpeamos nuestro molde para que la ganache se asiente bien y volvemos a refrigeración. Ahora pondremos el chocolate encima de nuestro molde. Ahora vamos a la nevera. Bueno, aquí tenemos nuestros bombones de caramelo. Vamos a ver qué tal. ¡Upa! Hola amigos, mirad qué delicia. Esta y muchas más recetas en nuestro canal de YouTube. No os dejéis de inscribir. Está buenísimo. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado por hoy. Tenemos nuestra ganache de caramelo. ¿Vuelvo a empezar? Bueno, pues ya tenemos nuestro bombón. No olvidéis esta y muchas más recetas aquí. Volvemos, Maisum.